Ahorita estamos aquí con el arquitecto Ante Reyes. Él es especialista en restauración de bienes patrimoniales. Pues bueno, tiene mucha experiencia y queremos aprender específicamente en el aspecto de restauración, la renovación y modelaciones. Son conceptos muy variados. Entonces, ¿nos podrías explicar de qué manera se diferencian? ¿Cómo son estos conceptos? ¿Cómo lo explicas a los clientes? Mira, no es tan difícil como tal. O sea, la gente piensa que cuando dice voy a renovar, remodelar o cosas así, es porque van a hacer un cambio en el inmueble, ya sea en su cuarto, salas, comedores, cocinas, etc. Y está bien. Sin embargo, hay pequeñas diferencias que hacen que tengan un concepto diferente. ¿Qué sentido? El significado, más que nada. Por ejemplo, ¿qué es una innovación? Empezamos con ese concepto. La innovación es cuando vas a cambiar materiales o cuando vas a cambiar, por ejemplo, la forma visual o el mueble. Digamos, este mueble o esta mesa, dice, ¿sabes qué? La quiero cambiar por una mejor o una de diferente diseño. Entonces, lo que vas a hacer es eso, estás cambiando nada más los materiales. Eso es innovar. De ahí existe la palabra renovación. Sí, un innovación que mantienes ahí el mismo material. Sí. O por lo más bien lo puedes cambiar, su nombre es innovar. De ahí está la remodelación. La remodelación es prácticamente igual, pero tiene una consistencia más. ¿Cuál es? Que vas a tocar la estructura. A diferencia de la innovación, que no tocas una estructura, la remodelación sí. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si quiero tirar esta pared, entonces eso es remodelar. Si no la vas a quitar, entonces estás innovar. Entonces estás cambiando el modelo de la función que tenga cada espacio. Es correcto. Entonces, está un tercer término, que es la restauración. ¿Qué es restaurar? Restaurar, hay una idea que es devolver algo a su estado original. Pero va más allá. No es simplemente devolver algo a su estado original, sino es como darle vida a algo que a lo mejor ya se había deteriorado o que ya había perdido ese sexo. Volverle a dar otra vez ese sentido, volverle a dar otra vez esa imagen, darle otra vez un significado. Eso es restaurar. Y por último, conservar, que es el cuarto término en específico, es qué vas a hacer para que estas habitaciones, estos espacios, estos lugares se sigan manteniendo por años, ya sea vas a meterle X cosa, vas a cambiar, es decir, si ves lo vas a seguir es como ese conservando, para que sea siendo digamos, entonces una alternativa es la esencia. No tienes que usar nuevos materiales para esto. Sí puedes utilizar nuevos materiales, sin embargo, por ejemplo, una iglesia, ¿no? La iglesia que existe en Los Ángeles. Ahí fue renovación, restauración. A pesar de que se haya caído la cúpula y le cambiaron el material de lo que es la cúpula. Sí, se restauró, aunque se hayan cambiado los materiales, sin embargo se mantuvo ese concepto original y ese mismo sentido. Sí. Aunque se cambió el material por uno más ligero. ¿Por qué? Porque cuando estaba era piedra. La piedra es más pesada que el metal. Puedes darles un ejemplo. Por ejemplo, aquí está restaurando una parte. Esta es la antisacristía. ¿Cuál es la antisacristía? La sacristía es donde se cambian los sacerdotes antes de entrar a misa. Ese lugar. Entonces, la antisacristía es como una habitación antes de llegar a ese lugar. Bueno, aquí lo que se está haciendo es, como ya estaban las vigas, ya estaban estas cosas, las de madera, ya estaban todas podridas, entonces lo que hizo fue restaurar. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué es lo que me refiero con ello? Que, por ejemplo, solamente se tuvieron que cambiar algunas vigas que ya estaban en mal estado por unas nuevas, o las que estaban en mejor estado se tuvieron que rescatar. Cuando dices rescatar, quiere decir que vas a darle otra vez vida a esos materiales que ya estaban para que vuelvan a tener su mismo uso, pero por más tiempo. Por ejemplo, en las vigas, yo sé que deben de tener una función mecánica para que pueda funcionar, ¿no?
el soporte de la losa, ¿no? Sí. O sea, es cuando está muy deteriorada, es fijo que debes de cambiarlo. En este sentido, las vigas de madera también tienen una historia de cómo era el proceso constructivo. Entonces, ahí, ¿tú qué criterio usas para decir, no sabes qué, lo voy a tirar y voy a poner otro tipo de viga? ¿Me explico? Con tipo de viga. Mira, Porque en sí lo que me estabas explicando es mantener una esencia, mantener el concepto. Si no, pues no es lo mismo que vaya a cambiar completamente de vigas de metales o vigueta o vidilla, porque cambias efectivamente ese concepto. exactamente, o sea, cambias el sentido de concepto, cambias muchas cosas y le estás quitando ese sentido de originalidad. Ok, Entonces, lo que tienes que hacer es ser como autocrítico en el sentido de, oye, esta pan siempre ha sido, diga, de madera. Si le pongo una de metal, pues sí, va a ser innovador, va a ser tal vez más resistente, etc. Pero muchas veces como que le quita ese valor sentimental, ese valor patrimonial, o ese valor que mucha gente le tiene. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, imagínate conventos que ya tienen 300 años, 400 o 500 incluso. Ahí está, por ejemplo, el de convento de Churubusco, el que está ahí por el Nilo General Anaya. Debe tener como unos 400 años de construcción. Y ahí, ahorita ya es un museo. Pero te imaginas si las paredes hablan. sí. ¿Qué dirían? ¿Qué tanto te dirían? No, es toda una historia. Ajá, diría, yo me acuerdo que en esta habitación pasaba esto, después pasó esto, después lo convirtieron en esto, después es así. Yo me acuerdo cuando fue la invasión de los Estados Unidos, cómo empezaron a utilizar la artillería, cómo empezaron a utilizar este lugar como resguardo, cómo utilizaron estos lugares para cuando fue la guerra. O sea, te darían mucha historia. Entonces, esas cosas es lo que hay que conservar o preservar para que no se borre. Entonces es como darle ese sentido para saber, como autocrítico, saber esto realmente tiene un valor. ¿Lo elimina o no lo elimina? Si lo elimino, se va a perder parte de esa historia que posiblemente pueda contar por algo que sea más bonito, más moderno, pero se va a perder una esencia de lo que es nuestro legado. Entonces es una parte muy sensible cuando tienes que trabajar en restauraciones, y más cuando son patrimoniales, porque como te digo, puedes perder esa parte de una vivencia que fue un aspecto histórico. Ok, ya me explicaste a grandes rasgos de lo que significa la restauración y la conservación del concepto. Pueden venir clientes y preguntan, oye, quiero saber si mi casa, vamos, una casa de 150 años, ¿no? Quiero saber si mi casa se considera como una construcción histórica o un patrimonio andina o animal, ¿no? ¿Qué animal? Ok. Sí se podría. Para eso interceden otras zonas. Una es un valor. ¿En qué sentido con él? Que nos ayuda a dictaminar pues cuántos más o menos puede tener la construcción. Dos, si es una construcción muy antigua, necesitamos apoyo de un historiador. ¿Por qué? Sí, claro. Porque el historiador va a hacer la chamba de investigar, de realmente saber qué sucedió ahí, de conocer un poco más la historia de este lugar. Sí, valga la cosa. Entonces, y una vez que nos dé estas informaciones, ya es más fácil ver, ok, este lugar pues sí tiene esto, lo otro. Entonces ya podemos ver, bueno, ya se puede percibir, ¿no? E incluso el propio INAH tiene un catálogo, por ejemplo, de objetos, ya sea bienes muebles o inmuebles, y ya están catalogados para que su protección, para que cuando, en un caso, no sé, un sismo, se cae un vitral, tiene aproximadamente 300 años, imaginemos el de Chapultepec, que está en la parte de arriba, donde dormía Porfirio Díaz. Imaginemos que se cae ese vitral por un sismo, por la guerra. Como está protegido por el INAH, entonces tiene eso para otra vez ser rescatado, para que otra vez tenga esa esencia, para que vuelvas a tener el mismo significado con su estado original, que sea de la misma forma, se intente utilizar los mismos materiales. La idea es eso, rescatar los materiales, como aquí. O sea, por ejemplo, ahí estamos rescatando los materiales que ya estaban, en cuyo caso que no se pudieron rescatar, bueno, se desechan y tenemos que utilizar unas nuevas.
nada, eso ya es un caso, no te voy a decir extremo, sino ya es como un segundo paso. ¿No? No sé si me debe tener con ello. Sí, claro, que tiene que cumplir la misma función, Ujú. pero también tiene que ser para la función que fue hecha, ¿no? Es correcto. Para eso, cuando se restituye algo, tienes que ponerle como una leyenda o tienes que ubicarlo en un punto Ajá. donde no se vea. Bueno, o más bien que sí se vea, pero no a la vista del público, sino cuando que lo vean, ya sean restauradores, arquitectos restauradores, historiadores, personas que vayan a interceder, para que cuando quiten ese, ya sea viga, o ya quiten de azulejo, o mobiliario, o una parte de la madera, lo que sea, cuando lean esa leyenda, sepan que ese justamente se rescató y en qué año se hizo Ok, la intervención. ok, entiendo. ¿Vale? Ok, hay otro también concepto que ahorita justamente estoy viendo que mencionas en una de tus citas, que dices, no solamente haces arquitectura para preservar o proyectar y revalorizar, ¿no? Ok, el tema específico del que es plan de valor inmobiliario es tomar el concepto del valor, ¿no? Uh-huh. Y pueden ser tanto valores objetivos, subjetivos, las características que tenga un inmueble para considerarlo con valor, ¿no? Es correcto. Y el concepto del valor viene a través de la cantidad de las personas que se sientan atraídas, ya sea a una zona por su historia, ya sea a un lugar por la funcionalidad, o también, ¿no?, por el proyecto urbano. Es muy funcional. Lo que pasó en Tlatelolco era una mini ciudad y se consideró en ese entonces la mini ciudad de Tlatelolco. Sí, de hecho, Obviamente la apreciación de esas personas sube. Entre mayor demanda, pues la oferta también sube, ¿no? claro. Entonces, eso quiero entender, ¿no? O sea, Sí. ¿qué plan harías tú para una revalorización, ¿no? O sea, ¿qué es en ese aspecto? Ok, imaginemos que tú tienes una vivienda, ya sea que tenga unos 150 años. Primero es saber qué quieres hacer con esta vivienda. Si la quieres remodelar, renovar, restaurar, la quieres vender, la quieres evaluar o la quieres cambiar su concepto, en vez de que sea ya una vivienda, a lo mejor la quieres convertir en un museo. Ok. Ajá. Entonces depende qué es lo que quieras hacer con esta. La mayoría de las viviendas antiguas se convierten en museos. La mayoría, ¿por qué? Pues son muy atractivas. Así es. Entonces, primero es conocer qué es lo que quieres hacer con esta vivienda. Una vez que ya sepas qué es lo que hay que hacer con esta vivienda, tienes que reunirte o tienes que, en este caso, que me des la información necesaria. Antiguos avalúos, quiénes han sido los dueños, papeles, todo, si hay testamentos, todo eso. Y también pueden estar apoyando a un historiador. ¿Para qué? Para que me dé toda la información, tanto de la colonia como de esta vivienda, porque posiblemente, si existió una persona que sea, no sé, un artista o alguien famoso, y resulta que vivió en la colonia o incluso vivió en ese edificio que tú a lo mejor tienes y tú no sabías o nadie sabía, pues el valor va a subir y va a ser más atractivo, va a agarrar más. Entonces es como, no es lo mismo como que, pues aquí vivió Juan, aquí a la mera hora vivió Vicente Fernández. Sí, claro, ¿no? Y de repente, Entonces, no inventes, o de repente vivió, no sé, a lo mejor aquí estuvo Cantinflas, ajá, el Pedro Infante. Te quedas así, órale, o sea, aquí vivió Pedro Infante de chavito, aquí aprendió a tocar música. Tal vez aquí no se hizo famoso, pero aquí aprendió. O sea, ya le da un sentido, ya le da un valor y es como de. Se queda la gente impactada y es como que puedes hacer ese atractivo turístico y puedes potenciar la colonia para que suba su valor. ¿Me explico? O sea, eso lo puedes hacer con la evaluación. Sin embargo, por eso es importante conocer el aspecto histórico de algunos inmuebles, y más los que son antiguos, porque los antiguos tienen muchísima historia que no sabemos.
como te digo, sin saberlo, a lo mejor puedo aquí vivir tal persona. Sí, sí. Entonces, eso le da más sentido y eso la gente va a hacer que se identifique más y va a hacer que tenga un mayor patrimonio. Y muchas de esas cosas, el valor de un inmueble, más si es histórico, deja de ser objetivo. Así como el valor de construcción a lo mejor está, pero el valor es más subjetivo. Ok, fíjate que me gusta el concepto de transformar un inmueble ya no para el mismo uso que tenía, pero para revalorizarlo y que no sea solamente propiedad privada, vamos a hacer un museo. ¿Sí? O sea, eso potencializa mucho en zona turística, en mucho desarrollo habitacional, porque atrae gente. ¿Es correcto? Atrae gente. Entonces, fíjate que hay una percepción muy errada diciendo, ah, no, pues aquí vivió Paquita la del barrio, ¿no? Voy a crear un gran edificio en honor a ella. Y tal vez se podría vender como propiedad privada, pero creo que ahí no va el objetivo, ¿no? Yo creo que va en el aspecto como compartir y dar la esencia de esa historia, Sí, ¿no? es correcto. Por ejemplo, vamos a ver, tú eres evaluador. Así es. Dime qué colonias de la Ciudad de México tienen aproximadamente como 100 años. 100 años, una colonia. Colonias aquí de la Ciudad de México. Tlatelolco es prehistoria. Con historia, Prehistoria. cosas. Lo que es Tepito también. Algunas tiene de mucha Cristo, historia. ajá, Sí. la Guerrero. Sí, todo lo que es la colonia céntrica. Ajá, lo que la es mayoría de la Cuauhtémoc. de la La Cuauhtémoc. mayoría de Cuauhtémoc. Entonces, supongamos que encontramos una vivienda, no sé, en El centro Lázaro histórico. Rey, Lázaro Rey, vamos a decir. Sí, la San Rafael. ¿Vale? Que está un poquito alejado del centro histórico, pero está desactivo. Entonces, tú tienes una propiedad que es esa y la mayoría de esas viviendas son datadas de la época del Porfiriato, un poquito más atrás, un poquito más adelante, pero la mayoría son del año 1900. Y resulta que tú dices, bueno, yo tengo esta propiedad, entonces vamos a darle una restauración para que sea atractivo, o una remodelación para que sea justamente para hacerlo como un museo. Vale. Tú tal vez no eres artista, pero puedes darle ese atractivo y lo puedes promocionar hacia un curador. ¿Quiénes son estos curadores? Los curadores, por lo general, son estos artistas que se encargan de la preservación del arte.